Bienvenido a tu canal, la escuela más grande del mundo. Le habla el pastor Cresler Smith Gamboa y hoy quiero presentar este tema maravilloso. Es una pregunta. ¿Sabes cuál es el milagro más grande del mundo? Jesús resucitó a Lázaro, alimentó a más de 5,000 personas e hizo muchas cosas. Sanó endemoniados, levantó paralíticos, sanó ciegos. ¿Cuál será el milagro más grande del mundo? Bueno, hoy vamos a conocer esto. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Cariñoso Padre, damos gracias a ti por la vida que tú nos regalas, por tu amor, por tu palabra. Y queremos, Señor, que tú nos enseñes cada día de tu palabra y podamos también compartirla con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, los fariseos empezaron a pedir señales porque ellos querían que Jesús obrara un milagro para creer en él. Sería que los que Jesús había hecho no eran suficientes. Pues hoy vamos a conocer este asunto. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Vamos a identificar cuál de las señales que hizo Jesús es la más importante, es la más grande y por qué es concluyente para creer en él. Según lo que hemos visto en la palabra de Dios, ¿qué otras cosas debió haber hecho Jesús para que creyeran en él? Esta es una pregunta interesante, porque Jesús hizo muchísimos milagros, pero aún así la gente no creyó en él. Mateo 27, versículo 42, cuando Jesús estaba en la cruz, empezaron a decirle los que estaban allí con él: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. La gente siempre ha tenido esto en mente, es creer en Jesús cuando Él obre milagros en la vida de cada uno de ellos. Así el pueblo de Israel estaba esperando que Jesús hiciera más milagros para creer en Él. En Mateo capítulo 12, 22 al 24, previo a lo que es la parte central de este estudio, dice que le fue traído a Jesús un hombre endemoniado, ciego y mudo, y le sanó Jesús de tal manera que el ciego y mudo podía ver y podía hablar, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Queridos hermanos, Dios había hecho un milagro grande, pero aunque Jesús hizo este gran milagro, la gente no creyó en él y empezaron a decir que Jesús hacía esto era por Belcebú. En Mateo 12, 38 y 39 nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, hacía poco había hecho Dios un milagro grande y todavía le dicen: necesitamos otro milagro más para creer en ti. ¿Será que nos está pasando hoy esto que le pasó al pueblo de Israel? Queremos un milagro grandioso para creer en el Señor. Queremos un nuevo trabajo, queremos tener dinero, queremos tener un estudio. Muchas cosas materiales pedimos para creer en el Señor. O quizás estemos enfermos y estamos diciendo: bueno, si el Señor me sana, yo voy a creer en Él. Siempre estamos pidiendo señales. Y el Señor les responde de forma maravillosa. En el versículo 39 Jesús les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. A mí me llama la atención que cómo los trata Jesús. Le dice: generación mala y adúltera son los que piden señales. Esto me deja a mí muy sorprendido cuando yo quiero pedir una señal, un milagro para creer en Dios. Y así que el Señor le dice: mire, yo les voy a dar una señal. Y esta es la señal más grande de la que estamos hablando. Porque el milagro cumbre de Jesús no fue la resurrección de Lázaro, ni resucitar al hijo de la viuda de Naín, ni alimentar a las 5,000 personas. La señal más grande
fue la que podemos encontrar en la historia de Jonás. Dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. También en el versículo 42 nos dice que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? Escríbala allí en los comentarios. Puedes participar. ¿Cuál es esa señal que Dios le dio a, a estos fariseos para mostrarles cuál era el milagro más importante? Allí la Biblia nos decía que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también estaría el Hijo del Hombre. Queridos hermanos, el milagro más poderoso que Jesús obró fue su propia resurrección. Amén. Y nosotros, gracias a ese milagro, podemos tener esperanza de la vida eterna. ¿Saben otra cosa? Resulta que Jonás predicó a Nínive, y con solo la predicación la gente creyó en él. Ellos no vieron otra cosa que las palabras que Jonás les hablaba de que en 40 días, si no se arrepentían, Nínive sería destruida. Y a esa palabra ellos creyeron y la aceptaron. También la reina del sur vino a escuchar las palabras de Salomón, y allí pudo darse cuenta que Dios estaba con él. Así también cada uno de nosotros debemos creer en el Señor, no por milagros, debemos aceptar al Señor por su palabra. Entonces, querido hermano, querido amigo, nosotros debemos es leer la Biblia y ver qué dice la palabra de Dios y creer en esa palabra maravillosa, sin importar señales, milagros, porque esto es suficiente. Ahora, otro asunto importante es que Jesús sufrió porque nos ama, como lo dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jonás fue a predicar, no lo hizo porque amaba a los ninivitas. Antes, por el contrario, él estaba contento, estaba dispuesto, alegre, que ojalá Nínive fuera destruida, porque Nínive era una ciudad perversa, era asesina. Así que Jonás no esperaba nada bueno de ellos. Por eso estaba desmotivado a predicar la palabra de Dios. Otro asunto con Jesús importante es que Él vino a esta tierra voluntariamente. Él se ofreció a sí mismo para venir a rescatarnos. Esto es algo sorprendente. Ahora, hay una similitud entre Jonás 1:9 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Resulta que Jonás, cuando le preguntaron que quién era él dijo: yo soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Entonces, Jonás señala a Dios como el creador. Y esto es lo que aparece en Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vemos que tanto en Apocalipsis como lo que registra Jonás, se debe adorar, exaltar al Creador. ¿Y cuál es ese mensaje que nosotros debemos dar en este tiempo? En el tiempo de Jonás era que Nínive sería destruida. ¿Y cuál es el mensaje hoy? Lo dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, queridos hermanos, Jonás tenía un mensaje y nosotros tenemos también un mensaje hoy. Y este mensaje es de esperanza, es de salvación, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Queridos hermanos, el Señor les bendiga y nos ayude cada día a explorar la palabra de Dios
y a compartir ese mensaje de salvación con otros. Que tengas un día maravilloso.